Bienvenidos todos nuevamente a poder celebrar el culto de esta forma presencial. Es un gozo, es una alegría poder estar todos juntos, alabando a Dios, orando, dándole gracias por todas esas bendiciones, todas esas cosas buenas que ha compartido y nos ha dado durante esta semana, y también pues poder compartir esas preocupaciones y también pedirle al Señor que nos ayude. Pero estamos aquí para adorar a nuestro Dios, el único que merece nuestra adoración. Y me gustaría comenzar con... Son tres lecturas realmente, son muy breves, pero son tres salmos diferentes. Son tres salmos que a mí me encantan, ¿vale? Conocemos muy bien el Salmo 23, pero el Salmo 23 es parte de tres salmos que van juntos, que apuntan hacia Jesús. Y se llaman los salmos de la cruz, el cayado y la corona, porque muestran tres aspectos de Jesús y nos muestran por qué estamos aquí alabando a Dios, a Jesús esta mañana. El Salmo 22 lo usamos algunas veces cuando hacemos la Santa Cena, porque habla de lo que iba a pasar a Jesús, que iba a tomar nuestro lugar en la cruz. Solo voy a leer dos versículos de este Salmo, Salmo 22 y el versículo 6. Dice, pero yo gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí. Lanzan insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Y nos recuerda como en la cruz los enemigos de Jesús dijeron, no confiaba en Dios, no dice que es Dios, pues que si es Dios, que baje de la cruz. Nos recuerda la muerte de Jesús. El Salmo 23, lo conocemos bien. Jesús es nuestro pastor, está acompañándonos siempre. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Alabamos a Dios no solamente porque Jesús nos salvó, sino porque nos acompaña cada día, es nuestro pastor, ese cayado, hemos dicho cruz, cayado, ese bastón de pastor. Y por último, el Salmo 24, el tercero de este grupo de tres salmos, habla de que Jesús es Rey. Salmo 24, los versículos del 7 al 8. Elevad puertas vuestras dinteles, levantaos puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente guerrero. Alabamos a Dios, alabamos a Jesús, porque murió en la cruz por nosotros, porque es nuestro pastor y porque es nuestro Rey. Y os animo a que en vuestras casas pues leáis estos tres salmos juntos, el 22, 23 y 24, y veáis esos tres aspectos. La cruz, el cayado de pastor y la corona como un rey. Entonces vamos a cantar un primer cántico. Es el cántico 116 de los cancioneros grandes. Es un cántico cortito, pero creo que es interesante cantarlo después de lo que hemos leído. El cántico 116 nos dice, tu nombre, Cristo, adoraré, cantaré tus alabanzas. Gracias por vivir en mí, está con nosotros. Es ese pastor que está viviendo con nosotros, guiándonos. Gracias por querer salvarnos. Como hemos visto en el Salmo, murió en la cruz para salvarnos. Del cielo viniste aquí a darnos paz. De la tierra a la cruz en mi lugar. De la tumba tras morir a la gloria otra vez. Como dijo Rafael la semana pasada en el mensaje. Una cruz vacía, una tumba vacía, pero un trono ocupado, porque estamos alabando a Jesús que ocupa el trono en este momento. Así que teniendo estas ideas en mente, vamos a ponernos en pie y vamos a cantar este cántico número 116.
tu pueblo, Señor, de forma especial a aquellos que están perseguidos, Señor, que están en cárceles o Señor, andan vagando por persecución. Pedimos, Señor, que tú les des la paz, tú les des, Señor, pues el consuelo y la seguridad, Señor, de que simplemente somos peregrinos y que no vamos hacia la meta que nuestro bendito Salvador nos prometió. Gracias te damos. Bendice pues en este día a todo tu pueblo, Señor, y bendice tu palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Os podéis sentar. Vamos a tener una segunda lectura que va a estar relacionado con lo que va a compartir con nosotros nuestro hermano Manuel esta mañana, que tiene a cargo la palabra. Lo encontramos en Mateo capítulo 10 y vamos a leer los primeros 15 versículos. Mateo capítulo 10 y los primeros 15 versículos habla en primer lugar de la elección de los 12 apóstoles. Dice así, Mateo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Simón, el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de los samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Pero en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos de quién en ella es digno y quedaros ahí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludad. Y si la casa es digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Pero si no es digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguien no os recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Pues que el Señor nos hable por esta palabra y lo que ha puesto en el corazón de nuestro hermano Manuel esta mañana. Pues me gustaría compartir algunos breves anuncios antes de entrar en un tiempo de alabanza cantada. Y luego pasaremos a un tiempo de oración que compartiré algunos otros anuncios con vosotros. Solo para que lo sepáis, los cultos entre semana o los cultos habituales que estamos haciendo pues serán los normales. El viernes a las 7 de la tarde por Zoom tenemos el culto de estudio bíblico y oración. El sábado también a las 7 de la tarde, también por Zoom. Los jóvenes se reúnen y a las 11:30, Dios mediante, el domingo que viene pues también tendremos el culto presencial aquí en la iglesia. Como hacemos habitualmente, pues enviaremos la confirmación para que no superemos el aforo. Tened estos cultos en mente, orad por cada uno de estos cultos, participad en ellos en la medida que podáis. Y también tened en cuenta que ya los grupos que creemos siguen hacia adelante. Hay algún grupo que se ha vuelto a reunir esta semana y los que no os habéis reunido esta semana, durante esta nueva semana que comienza hoy, pues se os convocará para hacer la segunda
unidad. ¿Vale? Así que oremos por todas estas cosas. Pues vamos a tener un tiempo de alabanza antes de compartir algunos otros anuncios y temas de oración con vosotros. Y vamos a cantar al Señor, alabarle de esta forma cantada, con el cántico número 46, que está basado en otro salmo, en el Salmo 91, el versículo 1 en este caso, dice: morando al abrigo del Señor, a estar ahí al lado del Señor, tenemos seguridad. Juntos ofrecemos al cantar nuestra adoración al Rey. Como hemos dicho, estamos alabando a Jesús, que es nuestro Rey. Agradecidos estamos a sus pies, estamos agradecidos porque dio todo para que nosotros pudiésemos tener esa relación con Él y pudiésemos tener esa vida eterna. Y Él nos limpió con ese amor, con ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Así que vamos a cantar este cántico número 46. Vamos a seguir alabando al Señor con el cántico número 6, esta vez. Está también basado en otro salmo. A mí este es uno de mis salmos favoritos del libro de los Salmos, porque nos recuerda que en ese camino diario el Señor está con nosotros. Hemos dicho que el Señor es nuestro pastor, nos acompaña, nos guía, nos ayuda. Es esa tranquilidad, esa paz que tenemos al lado cada día en un mundo difícil. Y me encanta este cántico, este salmo, porque dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Ante las dificultades, los cristianos podemos decir: viene del Señor. El Señor que hizo todo, el que es dueño de todo. Y nos dice que nuestro pie no dará al resbaladero. No se dormirá. Dios no es que se dormirá y dice: ay, Michael, no sabía que estabas en esa situación. No, está a nuestro lado, siempre guardando nuestra entrada y nuestra salida. Así que vamos a cantar este cántico número 6. Mi socorro viene de Jehová.
Y vamos a seguir alabando a Dios con un cántico que no cantamos muy a menudo de los cancioneros, y es el cántico 75, quizás porque lleva la palabra Navidad y pensamos que solo podemos cantarlo en diciembre, pero no es un cántico de Navidad, sino es un cántico que habla de la grandeza de nuestro Dios. Dice, yo su gloria en los astros vi y en el viento yo oí su voz. Él reina sobre tierra y mar. Él es todo para mí. Y eso debe ser nuestra actitud. Él es todo para nosotros. Él debe ser el centro. Tantas veces que ponemos otras cosas antes que el Señor, ponemos nuestra confianza en otras cosas o en nosotros mismos. Pues que este cántico no sea solamente un cántico, sino una oración de verdad. Decir, Señor, quiero que seas el centro de nuestras vidas, de mi vida, que tú seas todo para mí. Pues vamos a cantar este cántico 75. Pues es un cántico bonito que no cantamos muy a menudo y me acuerdo que el señor Esteban, el padre de Manuel, le gustaba mucho este cántico, lo pedía muy a menudo y creo que pues, es un cántico que quizás tendríamos que recordar más a menudo porque habla de ese grandioso Salvador que es nuestro Rey y nuestro Dios. Pues vamos a continuar cantando el cántico número 95. También es otro cántico que hace tiempo que no hemos cantado. Voy a preguntarle a Débora antes de sorprenderlo otra vez. El 95, nuevo canto Abraham en Judá. Como digo, hace tiempo tampoco hemos cantado este cántico. Pero habla de ese nuevo canto que todos los cristianos tenemos cuando conocemos al Señor. Cambia nuestra canción, cambia nuestra vida. Dejamos atrás esa vida sin sentido, esas preocupaciones. No digo que no tengamos preocupaciones, no digo que no tengamos problemas, pero tenemos a nuestro Dios que está a nuestro lado, pastoreándonos como hemos dicho. Pero tenemos la seguridad de que cuando lleguemos al cielo, ese cántico ya será perfecto. Y entonces ahí sí ya no tendremos ni preocupaciones ni dificultades. Y quiero cantar esto porque realmente nos recuerda la diferencia de la vida antes de estar con el Señor y ahora que estamos con el Señor. La última estrofa dice, tú guardarás en tu paz a aquel que te ha buscado. Persevera en ti, solo en ti, oh Señor. Y por eso podemos cantar un cántico nuevo, porque la vida es totalmente diferente cuando entregamos nuestra vida a Jesús. Y es lo que vamos a cantar ahora. Nuevo
para acabar este tiempo de alabanza cantada, vamos a acabar con el cántico número 98, porque, como estamos diciendo, el Señor nos pastorea, está con nosotros, tenemos ese nuevo canto, pero sabemos que Dios no nos abandona. No nos dejará a medio camino. Sabemos que llegaremos a cantar ese nuevo cántico en el cielo de una forma perfecta porque Dios está con nosotros. I és el que cantamos en el 98. La fidelitat que ens mostres, ta fidelitat incomparable és. Ningú mai com tu, beneit Déu, gran esta fidelidad. Así que vamos a acabar este tiempo de alabanza cantada con este cántico 98. Pues vamos a pasar ahora a un tiempo de oración libre y en abierto, los que queráis en voz alta o los que queráis en vuestros corazones. Ya conocéis los temas de oración generales, los repaso brevemente. Seguimos orando por el sentimiento de Iglesia en estos momentos de pandemia, por la evangelización personal de cada uno de nosotros en estos momentos que quizás no podemos hacer actividades tanto en grupo, y seguimos orando por las obras de la Iglesia, y por último, como tema general, estamos orando por la situación sanitaria, por nuestros gobernantes, por la sociedad, por nosotros mismos, para que seamos sensatos y que el Señor pues, nos vaya protegiendo con su misericordia. También es un momento para también ir dando gracias al Señor. Es verdad que los números de la pandemia están volviendo a subir en estos momentos, pero también estamos viendo que cada vez más hay personas que están siendo vacunadas y damos gracias al Señor por eso y pedimos al Señor pues, que eso siga para adelante. Así que esos son los temas generales de oración. Vamos a, como digo, tener un tiempo ahora de oración libre. Pues queridos hermanos, de eso vamos a hablar, de la Iglesia del Señor. El día 3 de enero tenía que predicar y ya venía el mal, ya venía el peligro y entonces ya no pude venir. Quisiera participaros en esta mañana el tema que esbocé en su momento para ese día 3 de enero y que tiene que ver con la Iglesia, con lo cual quizás es oportuno que lo comparta hoy con vosotros. La oportunidad creo que es, de parte del Señor, los errores del predicador. Dicho esto, quisiera hablar un poquito, pues eso, de la Iglesia, ¿no? No sé cómo pensáis que es nuestra Iglesia. Cada uno tiene sus opiniones, dice, y algunos se las calla. Bien, nos conocemos tanto, ¿verdad? Las iglesias pequeñas tienen eso, que nos conocemos mucho, quizá demasiado, ¿no? Las iglesias grandes tienen otros problemas, tienen otras connotaciones, no pasa nada. Alguien puede decir, mira, mi iglesia es así, asá y tal y cual. Yo no nací en esta iglesia técnicamente, entonces yo vengo de otra, ¿no? Y alguien podría decir, pues mi iglesia en origen era así, yo he pasado por 2, 3 iglesias, esta era asá, tal.
Y podemos hablar de cómo era la iglesia de donde vengo, o la iglesia donde nací espiritualmente, ¿no? O de mi iglesia actual. Bien, me gustaría en esta mañana hacer una mirada, una foto de lo que, tampoco es correcto hablarlo así, lo que es la iglesia apostólica. Digo que no es así porque la iglesia apostólica es otra cosa, que vino a partir y después de los apóstoles. Yo quisiera hablar de la iglesia, por así decirlo, que Cristo eligió. Esto es, de los apóstoles. Y de la vida de relación de Jesús con su iglesia inicial, primígena, con ese núcleo que son los 12 apóstoles. Los apóstoles, pues, todos sabemos, eran 12. En esa foto que vamos a hacer de esa mirada a esos 12 hombres y a alguien más también. Eran 12 porque había 12 tribus en Israel, pero no quiere decir que uno fuera de cada tribu, en absoluto. No nos equivoquemos con eso. Eran gente sin estudios, la mayoría de ellos, pero no todos. Tampoco pensemos que el ser iletrado es algo digno en la palabra del Señor y que esta nos anima a ser iletrados. Chicos, lo siento, tenéis que estudiar. Me sabe muy mal, y si trabajáis en vez de estudiar habéis de ser los mejores, y procurar, pues eso, mejorar en vuestro trabajo. Y si puede ser, pues eso, que seáis el mejor o la mejor. No es una excusa, que si fueran iletrados. Realmente todos no eran iletrados. Eran iletrados la mayoría, pero si hablamos de los 12, digamos que 10 lo eran y 2 no. Mateo sabía leer, escribir y contar. Vaya si sabía contar Mateo, anda que no. Se encargaba de los tributos, estaba en la aduana, ¿verdad? Y se quedaba una parte, como hacen la mayoría de las aduanas de toda la vida. Y luego tenemos a Juan, el evangelista, que sabía leer y escribir. Ahí tenemos el evangelio y unas cuantas cartas para demostrarlo. Y si alguien tiene dudas sobre lo de ser iletrado, pues ahí luego viene Pablo para rematar el concepto, porque además él era, por así decirlo, universitario y teólogo. Pero ante los ojos de Dios todos iguales y cada uno en su lugar. En todo caso, ya digo, que no haya ese falso concepto, eran realmente personas representativas de su sociedad, de su contexto. La mayoría eran vecinos, incluso de ciudades cercanas, por así decirlo, o del mismo lugar, y algunos eran familia incluso, y alguno venía de un poquito más lejos. En todo caso, tenemos varias listas en los evangelios, también en Hechos, de quién eran estas personas, al menos de los nombres de ellos. No sabemos demasiado, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de ellos. Vamos a hablar un poquito de cómo era la iglesia que el Señor eligió para de alguna manera conquistar el mundo a nivel espiritual. ¿Cómo eran? ¿Cómo eran? Bueno, pues en primer lugar encontramos a 2 hermanos, ¿verdad? Encontramos a 2 hermanos, concretamente a Andrés y a Pedro. Andrés y Pedro eran pescadores. Eran de un pueblo que se llamaba Betsaida. Y concretamente Andrés, luego veremos también Juan y Felipe, eran de otra iglesia. Eran discípulos de Juan el Bautista. Y a partir de las enseñanzas de Juan se pasaron a seguir a Jesús, que les aceptó rápidamente. Pero venían de otro lugar, de otra iglesia. Eran estos 3 seguidores de Juan el Bautista. Andrés es el primero de los discípulos que encuentra a Jesús, habla con él y el Señor le acepta. Y va a buscar a su hermano. Podría decir, yo soy el más antiguo de la iglesia. Nunca Andrés fue así. Jamás. Jamás quiso ser el primero en nada. Nunca. Andrés siempre le dio la preeminencia a su hermano más pequeño, a Pedro, en muchas cosas. De Andrés sabemos 3 cosas, y las 3 tienen que ver con que siempre llevó a alguien al Señor. Primero a su hermano, después a un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Dijo, Señor, aquí puede haber, no sé, lo que he encontrado. Tú mismo. ¿Qué hacemos? Y luego también a unos griegos que buscaban al Señor, ¿verdad? Premonición de los gentiles que más tarde creerían en Cristo, los no judíos. También fue Andrés que dijo, no os preocupéis, yo os llevo. Era una persona que realmente tenía un ministerio sombrío, oscuro, podríamos decir silente, poco aparente, poco vistoso, si queréis, por no entrar en aspectos peyorativos de la expresión sombrío, que nunca quiso ser ni llevar el primer lugar, sino traer a otros a Cristo, una persona servicial.
A Pedro le conocemos bien porque, bueno, pues Pedro es uno de los grandes apóstoles que ha tenido un gran impacto en la vida de todos los creyentes. Era un hombre casado, sabemos que tenía suegra, es así, a la cual el Señor curó en su momento, ¿verdad? Era un hombre impetuoso, muy tradicionalista, era judío, y tenía grandes prejuicios religiosos, que el Señor tuvo que romper en su momento y demostrarle que la vida es otra cosa y la vida espiritual es otra cosa también. Pero en principio era un hombre muy tradicionalista, muy conservador, presuntamente muy bautista. Bien. Estos dos hermanos, que eran pescadores, eran en cierta manera compañeros de faena, en cierta manera solo, compañeros de faena de otros que también eran pescadores, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan, que también eran de Betsaida, eran dos hermanos, Jacobo el mayor, o Santiago, también es el nombre, ¿verdad? Y Juan el pequeño, el más joven de los apóstoles, el más joven de los discípulos, para los demás era un chaval, en cierta manera, eran los hijos de Zebedeo. Estos también eran pescadores, pero es otra cosa. Porque Zebedeo tenía negocio de la pesca. Tenía barcas de pesca y tenía gente asalariada. Estaba casada con una señora que se llamaba Salomé, que parece ser que tenía mucha iniciativa y mucho carácter. Era muy amiga de María, la madre de Jesús. Salomé. Era muy amiga, sí. Tenían relación. Y de estos, pues, concretamente, se nos dice eso, que eran gente de dinero. Juan tenía entrada fácil a la casa del sumo sacerdote, eso lo vemos cuando la detención de Jesús, y eso era presuntamente porque ellos tenían negocio de pesca. No tenían una barquita para pescar y para comer y ya está, y vender 4 cosas en el POSIT de los pescadores, no. Tenían barcas de pesca, tenían negocio de pesca, y seguramente Zebedeo era uno de los proveedores de pescado de la casa del sumo sacerdote. Muy posiblemente, muy posiblemente. La mayoría de comentaristas así lo avalan. Hemos de decir que el Señor les puso un apelativo, porque el problema que tenemos con los apóstoles y su identidad, como otras personas del Nuevo y del Antiguo Testamento, es el nombre. Que aquí todo el mundo se llama Simón, todo el mundo se llama Jacobo, igual que aquí en casa todo el mundo se llama Paco. Dice Paco ¿quién? Dice el de las cestas. Ese que tiene María, sí, María, la de la tienda de ovillos de ahí de la calle tal del Carriample. Entonces María, la de los ovillos. María de Magdala, la Magdalena. Y así la gente se orientaba un poquitito. Pero el problema es que había Marías así. Y de Pacos no, pero de Simones un montón. Es un problema a veces para identificar quién era quién a partir de los relatos que tenemos en el Evangelio. A veces los motes o los sobrenombres, ¿no? Ya fueran de familia o personales, ayudaban a identificar a la gente. En este caso, el Señor Jesús tuvo la gracia de a estos dos chavales, a estos dos señores, a Jacobo y a Juan, les puso de sobrenombre o apodo Boanerges. Que para mí no me hubiera gustado ese apodo, fíjate. Y menos que me lo pusiera el Señor. Que es los hijos del trueno. Boanerges quiere decir los hijos del trueno. ¿Qué quiere decir? Que no eran gente suave de trato. Hombre, pero si Juan es el apóstol amado. Pero si Juan era muy cariñoso con el Señor. Sí, Juan era muy cariñoso con el Señor. Pero Juan tenía muchísimo carácter y era un tipo impulsivo y atrevido como su hermano. Porque se venían un poco arriba. De hecho, concretamente, en un momento determinado, en Mateo se nos relata que Juan vino al Señor y dijo, Señor, ahí hay unos tipos que andan sacando demonios en tu nombre, y le dijo, que no lo hagáis más, que vosotros no sois de nosotros. Sois de otro tipo de congregación y de otra denominación. No corresponde. Dice, les he pegado una bronca que los he dejado en su sitio, como tenía que ser. Y el Señor dice, pero hombre, Juan, pero hombre, tú, pero si lo han hecho en el nombre de Jesús, aunque no sean de los nuestros y tal, pues algo habrá que el Padre ha permitido que eso salga. Dejarlos, hombre, que están haciendo el bien, déjalos. Pero no seas brutos, hombre.
sigue el pasaje, el mismo pasaje, diciendo que los samaritanos se negaron a hospedar, por así decirlo, preparar el paso del Señor, y entonces vinieron Jacobo y Juan y dice, Señor, estos, que son unos desalmados, no te quieren por allí, manda que baje fuego del cielo, como cuando Elías y los destruya, que es lo mínimo que se puede hacer con ellos. Y el Señor dijo, madre mía, pero vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Esos eran Jacobo y Juan. Hay anécdotas también que escribe Eusebio de Cesarea, que narra toda la historia apostólica ya cuando los apóstoles prácticamente ya están muertos casi, menos Juan, que tiene 94 años, del que narra que fue a Éfeso muchísimos años, luego Domiciano lo llevó a Patmos, donde él escribió el Apocalipsis. Muerto Domiciano, volvió a Éfeso, donde murió con 94 años, y eso lo relata Eusebio de Cesarea, y decía que Juan era súper cariñoso, muchísimo, pero que tenía un carácter tremendo. Con lo cual, mucho cuidado con cómo mitificamos las cosas. Bien, vamos a dejar a los Boanerges, a los hijos del trueno, ¿vale? Y vamos a seguir adelante con Felipe. Lo de atrevidos e impetuosos que he citado es en Lucas capítulo 9, por si alguien lo quiere leer en su casa, versículos del 49 al 56. En Juan capítulo 1 se nos habla de otra pareja, que eran Felipe y Bartolomé o Natanael, que es la misma persona. Hay nombres judíos o arameos siríacos y nombres griegos, y entonces a veces son más llamados por uno que por otro. Tenemos a Felipe y a Natanael. Felipe era de Caná de Galilea y tenía un nexo común con Juan y con Andrés, porque también era un discípulo de Juan el Bautista. Se conocían de ahí. Iban a la misma iglesia. Eran de pueblos diferentes, pero iban a la misma iglesia. Esa es un poquito la cosa. Y Felipe pues tenía un amigo, muy amigo, que era Natanael Bartolomé, que era un hombre muy serio doctrinalmente, ¿verdad? Y de pronto Felipe pues va a escuchar al Señor, porque Juan el Bautista los envía para allá, y cuando lo oye dice, esto es lo que yo estaba esperando oír. Este es el Mesías. Ya lo hemos encontrado. Y le da tanta alegría que ¿qué hace? Le va a comunicar la buena noticia a su mejor amigo. Dice, hemos encontrado al Mesías. Dice, ¿de dónde es este? Dice, de Nazaret. Estás equivocado. Estás ilusionado demasiado, muchacho. Estás ilusionado. No. De Nazaret no puede salir nada bueno. No hay profecía sobre Nazaret. Nada. Tiene que venir de otro lugar. Evidentemente Jesús había nacido en Belén, no en Nazaret. Ahí está la equivocación, ¿verdad? Y está ese hombre con sus dudas, ¿verdad? Y cuando llega a convencerse de que tiene que ir a ver a Jesús y comprobar por sí mismo lo que está pasando, porque Felipe hace la gran obra evangelística en 2 palabras. Dice, ven y ve. ¿Qué quiere decir? Mira, yo no te voy a convencer de que el Señor es real, que Dios es un Dios personal, que puede cambiar tu vida. Yo no te puedo convencer de eso. Tú vienes y lo ves. Pídeselo tú directamente, habla con Él, que Él se te muestre y vas a ver lo que pasa. Y ya está. Ven y ve. Punto. Cuando Natanael va al Señor, el Señor le hace un piropo, ¿no? Le hace una alabanza hermosa que conocemos bien. Dice, cuando se acerca a Natanael está Jesús hablando y todo el mundo se gira a verle a Natanael, porque el Señor dice, aquí tenéis a un israelita com cal, que diríamos en catalán. Como tiene que ser, un hombre en el que no hay engaño, un israelita verdadero. ¿Qué quiere decir? Un creyente de verdad. Una persona que no se deja engañar fácilmente, que conoce la palabra, ama al Señor y nunca jamás se dejará engañar. Quiere saber qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Y claro, Natanael, cuando oye esa entrada, ¿verdad?, tan hermosa, dice, cuidado, compañero, que tú y yo no nos conocemos de nada. Y el Señor, ¿sabéis que le contesta esas palabras que dice, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi? Esas palabras no nos dicen nada, pero para él sí fueron importantes, porque le estaba diciendo, yo sé lo que estabas pensando esta mañana cuando estabas debajo de la higuera. Yo sé lo que te atormenta, lo que te preocupa, lo que tú piensas en tu corazón. Yo conozco tu corazón. Y en ese momento eso fue suficiente, fue su prueba de fe, su prueba sensible para entender que ese hombre era de verdad el Dios de los ejércitos. Bien, Natanael, por cierto, quiere decir don de Dios, lo cual es un nombre muy bonito. Sigamos con Tomás.
Tomás llamado el Dídimo. El Dídimo quiere decir gemelo. Tenía un gemelo. No sabemos el otro gemelo dónde andaba. Pero de los dos gemelos, los gemelos van siempre juntos y tal, aquí no. Uno de los dos gemelos venía a la iglesia, era creyente, Tomás. Claro, a Tomás siempre le echamos en cara esa falta de fe y eso que hizo, ¿verdad? Cuando el Señor había resucitado. Pero no somos justos con Tomás. Hay más cosas. Qué cariñoso Tomás, qué majo. Porque en Juan capítulo 11, en un momento determinado, a Jesús le dicen que un amigo suyo, Lázaro, se ha muerto. O que corra a salvarle, a curarle, porque se va a morir. Y entonces, claro, Jesús dice, bueno, pues vamos a tener que ir para allá otra vez, vamos a tener que volver. Y los discípulos aterrados le miran y dicen, no me lo puedo creer lo que está diciendo, maestro, perdona que te lo diga. ¿Cómo vamos a volver a Judea si están esperando para apedrearte? Han dictado ya tu sentencia de muerte. Y el Señor dijo, ya lo sé, pero hemos de volver. Y todos se miran como diciendo, ¿a este cómo le llevamos la contraria? Y Tomás dice, el Señor ha dicho que vamos a Judea, vayamos y muramos con Él. Toma. Y eso lo dijo Tomás. Vayamos y muramos con Él. Un pesimismo desesperante, pero en una decisión preciosa. Dice, si hay que morir, se muere. Y ya está. Qué cariñoso. Qué majo Tomás. No pasa nada. Majo Tomás, qué majo. La verdad es que nos da lección. También es un hombre sincero, porque realmente Tomás, en Juan 14, en un momento determinado el Señor dice, él siempre quiere ir con donde va el Señor, ¿verdad? Y entonces el Señor dice que se va a marchar. Me voy y no volveré y tal, y Tomás dice, un momento. A ver, ¿a dónde vas? Porque si no nos dice el camino, no te podemos seguir. A ver. Bueno, pues ya está, lo haremos así. No os preocupéis, tranquilos. La cosa es esa actitud de Tomás, valiente y de acompañar al Señor en todo momento, no perderle de vista ni un momento, hace que realmente el Señor dé una de las respuestas más hermosas que tenemos en la palabra, que dice, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso es una maravilla. ¿Vale? Cierto que hubo un día que Tomás resulta que no fue a la iglesia. No fue a la iglesia, Tomás. Y ese domingo que Tomás no fue a la iglesia, es lo que pasa a veces cuando no venimos al culto. Dice, porque no venga hoy no va a pasar nada. Puede ser. Pero a veces pasan cosas. Dice, ¿sabes qué ha pasado hoy en el culto? Hoy que tú no estabas. Dice, ¿qué ha pasado? Y entonces tenemos un lío. Como es muy largo, para que no fuera tan largo, ¿verdad? Muchas gracias, Pablo. Bueno, familia, pues es lo que pasa. Esto con una red de pesca es mucho peor. Por lo cual, damos gracias a Dios que no somos pescadores. Bien, todo se ha dicho con respecto a los apóstoles. La cosa es que, bueno, el día que Tomás resulta que decide no ir al culto, no sabemos por qué, porque estaba desanimado porque el Señor se había muerto, seguramente, o por lo que sea, ese día viene el Señor y se aparece. La lección está clara, ya sabéis. El domingo tenemos, no solo el domingo, pero el domingo tenemos en la casa del Señor, tenemos una cita con Él también, para escuchar su palabra. Y por eso, pues al domingo siguiente, que Tomás sí vino, dice el Señor, pues hoy también voy a venir yo. Porque tenemos un tema pendiente que es para todos y tú no estabas. Y tú no estabas, Tomás. Tú que siempre querías venir conmigo, el día que yo vengo tú no vienes. Ay, amigo, qué problema. Bien, luego tenemos a Mateo, a Leví. Mateo sabemos que era publicano, era recaudador de impuestos, en Galilea era zona fronteriza y había pasos como de aduana de caravanas. Y es lo que he dicho antes, lo que pasa en las aduanas.
A ver, ¿qué llevas ahí? Dice, medicamentos para Cuba. ¿Para dónde? Dice, para Matanzas. Dice, bueno, pues aquí esta parte me la quedo para mi familia, para mi casa. Y lo demás que siga. ¿Qué llevas ahí? Medicamentos, eso lo hemos visto nosotros, para Chernóbil. Dice, bueno, muy bien, pero en la frontera de tal, ahí se queda una parte. Y ya está. Y es así. Y eso era así. Y claro, esto pues era el trabajo de Mateo, estar en la aduana y de tanto en tanto requisar un paquetito de tabaco o alguna cosita de estas. Bien. Claro, eso está mal. Pero además es que estaba mal visto socialmente y lógicamente esto hacía que los judíos dijeran, estos son lo peor de la sociedad, lo peor. Porque nos roban el dinero, poco que tenemos, no somos gente muy pudiente, y nos roban, es igual, roban lo que les gusta, es igual si tienes mucho, si tienes poco. No roban proporcionalmente, sino que roban directamente. Y se enriquecen a costa de nosotros, de sus hermanos, sus compatriotas. Unos robaban para el Imperio Romano y otros robaban para Herodes, pero robaban igual. Y ahí está la cosa, tenemos un hombre odiado. Un hombre muy odiado. Ejemplo social de lo que es ser un judío odiado. De repugnancia social. Dice que era hijo de Alfeo. No sabemos si es el mismo Alfeo, que era el papá de Santiago el Menor, del otro Jacobo y de Judas. No el Iscariote, sino el Tadeo. Ahora vamos por ellos. Si es que es el mismo Alfeo, eran hermanos los tres. Si no, pues es otro Alfeo, no lo sabemos. En todo caso, Mateo hizo algo muy importante. Muy importante. Perdón, si era hijo de Alfeo, era familiar del Señor Jesús. Posiblemente primo, si no, no. Pero no lo sabemos. Lo cierto es que Leví, en este caso Mateo, el nombre es el mismo, hizo algo muy importante. Cuando el Señor pasó por la cabina donde estaba trabajando y se acercó a la mesa, le dijo, ven conmigo. Dice, y dejándolo todo, le siguió. Mirad, posiblemente uno de los apóstoles, si no el que más, se arriesgó más por Jesús, en ese sentido fue Mateo. Porque tú puedes volver a pescar si el Señor se muere y esto es un fiasco. Pero tú no puedes volver a la mesa de cambista y de recaudador de tributos cuando lo has dejado. Es una cosa que no se podía volver a hacer. Con lo cual te has quedado sin trabajo, chaval. Mateo fue una de las personas que más arriesgó por el Señor en su decisión personal de entrada. Y eso el Señor se lo compensó. Hoy le conocemos como un evangelista magnífico, alguien que habla cosas hermosas que si no, no hubiéramos sabido nunca de Jesús. Sigamos adelante. Tenemos que hablar de Santiago el Menor, de Judas llamado el Lebeo o Tadeo. Estos eran hijos de Alfeo. Alfeo o Cleofás. ¿Os suena Cleofás? Cleofás era uno de los dos discípulos que iban camino de Emaús, disgustado, volviendo a casa porque el Señor había muerto y todo se había acabado. En un recorrido a Emaús de unos 12 kilómetros, como de Reus a Tarragona, volvían a casa desde Jerusalén. Bien, pues Cleofás tenía 2 hijos, o 3, al menos 2 seguro, que eran pues Santiago, Jacobo en este caso, el menor, llamado así, y también Judas, Tadeo o Lebeo. La palabra lep o tat tienen que ver con corazón o pecho y tienen que ver con la persona que saca pecho y quiere decir valiente. Por tanto, Judas, Tadeo es Judas el valiente. No sabemos por qué, pero es un apodo precioso, ¿verdad? Que lo quisiéramos todos para nosotros. En todo caso, esa es la cosa. Podríamos seguir adelante hablando de Simón el celote. Alguien dice, en Mateo dice el cananita, lo cual da lugar a engaño, ¿no? Este era también uno de los apóstoles. Simón el cananita, porque hay otros Simones por ahí, ¿verdad? Entonces no es el cananeo, sino el cananita. Esa sería la idea. La palabra original es caneán, que quiere decir celoso o celador, que se traduce normalmente por celote. Los celotes eran una secta, un grupo de gente judía nacionalista, extrema. Nacionalista extrema.
eran gente violenta, primero no, pero con el tiempo se convirtieron en gente violenta, incluso en asesinos a sueldo. Eran gente que defendía la libertad de los judíos como pueblo oprimido por los romanos y que es muy interesante que el Señor eligiera un celote para estar en la iglesia. Porque resulta que en esa iglesia había un tipo que se llamaba Mateo Leví, que era recaudador de impuestos. Y en condiciones normales un celote en una calle oscura a un recaudador de impuestos lo hubiera apuñalado y matado. Y esto no es broma. Esto no es broma. Y esto no lo digo yo, lo dicen comentaristas, podríamos decir, muy, muy, muy respetados. Y ahí tenemos en la iglesia, personas de bandos muy opuestos, y además con posibilidades de violencia. Hermanos, yo una vez fui a predicar a una iglesia, no demasiado lejos de aquí, y cuando acabó el culto había 2 hermanos que estaban pegando en la calle. Y tuvimos que salir, incluso yo, el predicador, a separarlos. Y dice, hermanos, ¿qué pasa, no? Porque a veces la sangre se nos calienta. No es normal que la gente se pegue, ¿eh? En las iglesias no es normal, no es habitual tampoco, pero pueden pasar cosas. Y aquí tenemos una situación muy seria. Los celotes no se andaban con tonterías, decían, tú eres un traidor, un miserable, tú eres la vergüenza del país, y de ahí a las manos va poco, ¿eh? Los celotes eran violentos y fueron contratados como sicarios profesionales cuando el sitio de Jerusalén. Y finalmente, como no, pues Judas Iscariote. Judas Iscariote parece que es de Is-Keriot. Y Keriot o Keriat era una ciudad del sur de Judea. Posiblemente es que venía de allí, aunque la traducción también puede decir sicario. Y si la traducción es sicario, quiere decir que él también era celote. Y también tenía unas ideas muy concretas que para algunos en esa acepción de la posibilidad tienen que ver con el hecho de que cuando vio que Jesús iba a morir, porque lo había dicho y que no iba a ser el Mesías y que él no iba a triunfar en el partido político en el que se había metido, que esa iglesia no iba a ninguna parte, decidió traicionarlo. No sabemos esto. No sabemos esto. En todo caso, parece ser que era de Keriat, del sur de Judea. Bien, luego tenemos a María, la madre de Jesús, tenemos a María Magdalena, de la cual el Señor había sacado 7 demonios. María, la mujer de Cleofas, o Alfeo, que era hermana de María, la madre de Jesús, era otra María diferente, hay María Antonia, María Luisa, María tal, como las gemelas esas que cantaban con Julio Iglesias, ¿verdad? Pues es otra María distinta y que estaba emparentada con, en este caso, con María, la madre de Jesús. Y también Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes Antipas, en Lucas capítulo 8 y 24 también se nos habla. Y Salomé, de la que hemos hablado, la mujer de Zebedeo, que era amiga de María y eran familias que eran amigas. Bien, queridos hermanos, por tanto, esas son las familias de la Iglesia. Y vemos que hay relaciones en la iglesia, pues como la nuestra, de familia, de vecinos, algunas relaciones quizás de alto riesgo, no lo sé, o las ha habido, las puede haber. Y esa es la iglesia de Dios. Es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la foto. Eso somos nosotros, hermanos. Esa es la iglesia del Señor. Situaciones de exceso de confianza, el querer ser más, bandos encontrados, ¿verdad? El publicano y el celote. Dice, yo no me siento a comer a tu lado porque tú eres lo peor. Tú a este lado del Señor y yo al otro, por si acaso. Y paradojas. Yo siempre me he preguntado por qué, si tenemos un recaudador de impuestos en la iglesia, por qué el tesorero es un tipo que se llama Judas Iscariote. Que nadie dijo que tuviera más saber de números que el otro. Bien, en esta iglesia ha habido gente banquera y sin embargo el tesorero pues no ha sido el banquero o la banquera, sino ha sido una persona humilde que justo sabía leer y escribir. Paradojas de la iglesia. Y esa nosotros la hemos vivido. Muy bien, esa es la iglesia del Señor. ¿Y por qué todo esto? Bueno, pues ahora voy a ir rápido, no os preocupéis. Bueno, en primer lugar porque quiero hablar de 3 cosas en esta mañana que todos conocéis muy bien,
pero que a veces en nuestra vida quizás no están presentes como deberían ser para nuestra pena, para nuestra desgracia. En primer lugar, la idea fundamental aquí es que el Señor Dios Jesús nos conoce. Nos conoce personalmente. Y eso es hermoso. Nos conoce. Una de las expresiones que el Señor utiliza, ¿verdad?, en muchos momentos es yo te conozco. Yo te conozco. Y a algunos incluso les cambia el nombre, dice yo sé lo que vas a ser en el futuro. A Natanael le estaba diciendo yo te conozco. Y es hermoso. Cuando el Señor se subió a la barca de Pedro, lo comentábamos el viernes, ¿verdad?, para predicar a la multitud, y acabó de predicar, y entonces se dirigió a Pedro y dice, Pedro, estás cansado, ¿verdad? No has pescado esta noche. Dice, no. Echa la red allí, hombre. El Señor, yo de otra cosa no entiendo, pero de pesca, que me echen un algo, yo de eso sí sé. Echa la red, Pedro. En tu nombre echaré la red, Señor. Y cuando la red estaba llena de peces y él la tiró hacia arriba, la jaló hacia arriba, entonces se asustó. Se asustó. Dijo, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Y Pedro supo que el Señor había venido por él. Yo te conozco, Pedro. Vine por ti hoy. Y si me sigues te haré pescador de hombres. Por eso él supo que había venido también por él. Bueno, él conoce los pensamientos de Natanael, el corazón de Pedro y los hechos de la mujer samaritana. Dice, la mujer salió corriendo toda ilusionada y contenta a hablar con los del pueblo diciendo, me ha dicho todo lo que he hecho, me ha dicho todo lo que he hecho. Y todo, pero cállate, ¿pero qué dices? Que no me expliques lo que has hecho, que lo sabemos todo, que te criticamos a tus espaldas. Y estás contenta porque alguien te dijo todo lo que habías hecho de malo en tu vida, fíjate. Porque había encontrado al Mesías. Sí. Ay, ay, el Señor Jesús es el buen pastor. Y dice, yo te conozco por tu nombre, sé quién eres. Y te conozco antes de que tú me conozcas a mí. ¿Qué es lo que pasó con Natanael? El Señor va adelante. Primero nos conoce Él. Nosotros pensamos que somos nosotros que le hemos descubierto. No es cierto. Yo te conozco. Yo te conozco es el mensaje del Señor. Él es el pastor que viene a buscar a uno a los suyos. Es el gran mensaje que los creyentes conocemos bien. Y además Él va adelante como el buen pastor. En otra imagen, en el Nuevo Testamento, encontramos que el Señor dice, yo te conozco tus obras. Y en Apocalipsis habla de las iglesias, de todas. Todas. Y las conocía todas. Y coge 7 y habla de ellas, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras. Porque yo soy el que está en medio de la iglesia. El Señor va adelante, el Señor está en medio. Y si nos cogemos a Él, todo va bien. Y si le seguimos a Él, todo va bien. Y es como tiene que ser. Hay una iglesia en la cual el Señor le dice, déjame entrar. La última. Es terrible. Eso no es una iglesia. Tiene una fachada de iglesia. Tiene unos ritos como una iglesia. La gente se habla de hermanos, tal y cual, pero no es una iglesia, porque Cristo no está en esa iglesia. Y el Señor dice, te doy la oportunidad de que lo seas. El vestido te lo compraste, pero está todo vacío dentro. Es hermoso cómo la mirada del Señor traspasa el alma y es acogedora y hospitalaria, sin dejar de ser crítica, ¿verdad? Y nos abre las puertas a la realidad. Bien, en segundo lugar, el Señor no solamente nos conoce personalmente, ¿no?, sino que Él, a pesar de eso, nos ama. Y hay que decirlo así, porque es lo que la palabra nos enseña. El Señor nos conoce y a pesar de eso nos quiere. Nosotros a veces hay personas que las conocemos y decimos, mira, ¿sabes qué? Mejor no tengo relación con esta persona más, se acabó. Porque sé cómo es y no quiero saber nada con ella. Pero en la iglesia el Señor nos dice eso, sed como yo. Dice, yo os conozco a cada uno, ¿verdad? Y os amo a todos. Fíjate, qué maravilla.
¿O qué despropósito? No lo sé. Y lo sabemos porque él alentaba la fe. No sé si nosotros alentamos la fe de unos y los otros, ¿no? Así las apariciones después de su muerte. Tomás, ¿dónde estabas el domingo anterior, no? Su paciencia, ¿hasta cuándo os he de soportar? Es una expresión durísima, durísima, como diciendo, hombre, aún estáis ahí. ¿Sabéis qué pasa, hermanos? Yo no sé cuál sería el animal al cual nosotros nos vincularíamos más como creyentes. Si como creyentes dijéramos, tuviéramos que tener un animal emblema, ¿cuál sería? ¿Alguna propuesta? Tenemos un minuto para la propuesta. Un minuto, venga, va. ¿Un animal que simbolizara al creyente? ¿Un burro? Bueno, en Cataluña tenemos el burro catalán, que es un símbolo que puede dar mucho de sí el tema este. Un león. Un león, bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Un perro. Vale, no te pregunto la raza porque tendríamos un lío. Vale, entonces, habéis elegido unos animales interesantes. El burro también está muy bien elegido, ¿eh? Que nadie se ría de eso y le podemos sacar su lado bueno y su lado malo. Bueno, yo creo que por desgracia los creyentes muchas veces nos quedamos en que el animal nuestro es la tortuga. La tortuga. La tortuga, sí. Qué triste. Los creyentes tortuga y las iglesias tortuga. Porque tenemos un caparazón enorme. Y a la mínima que algo no nos interesa o nos puede molestar, nos metemos dentro. Y ya me pots picar la closca que me es igual. Andamos muy despacio, porque para cambiar una cosa y progresar en nada decimos, ay, es que esto, y realmente muchas veces es un tema de tradiciones y cultura, y no avanzamos nada. Nada. Vergüenza. Y además las tortugas tienen una cosa, no todas, pero algunas, como algunos creyentes posiblemente, que según cómo tú le pones en la mano y mordemos. Y nadie se lo espera que una tortuga te muerda, pero hay tortugas carnívoras. Qué triste las iglesias y los creyentes tortuga. Bien, gracias por lo del león, me ha encantado. Yo no tengo mucha melena, pero el león me parece precioso. El cordero también. Los creyentes a veces somos tortugas. Es una pena, pero es así. Bien, estamos acabando, hermanos. La paciencia del Señor con su iglesia, faltos de miras, faltos de entendimiento, estupor ante la muerte. ¿Qué dices? Dice, perdona, pero si llevo diciéndolo esto todo el mes entero. Que parece que lo hayáis oído ahora la primera vez. Si os vengo diciendo todo el mes lo mismo. Claro, ¿sabes qué pasa? Que estaban inatentos, perdidos en sí mismos, desenfocados. Le dice el Señor, es muy interesante este pasaje en Mateo 16, siempre me ha parecido curioso, ¿no? Ese relato tan sincero de los escritores bíblicos, de sus propias debilidades, ¿no? Con qué sinceridad y honestidad delante de Dios escribieron. El Señor dice, mucho cuidado con la levadura de los fariseos y de los de Herodes. Esto es, no fiéis de la religiosidad y no fiéis tampoco del legalismo y muchas veces de las leyes y tal, y de no sé qué, tal igual. Porque hay cosas que son legales pero son inmorales. Y hay cosas que son, bueno, hay que hacer esto y tal, y diezmar esto y tal, lo otro. Dice, realmente el problema no está ahí. El Señor dice, no os fiéis, no os dejéis contaminar por la levadura, por el fermento, de lo que es la manera de entender la vida y la vida espiritual, ni de los fariseos ni de los herodianos. Y ellos se miran y dicen, no, está riñendo porque no hemos comprado pan. Porque quedaba un solo pan, un pan, y se subían a la barca. Dice, con esto no hay para todos. Dice, no, está riñendo porque no hemos comprado pan. Y el Señor allá hablando dice, ¿pero de qué estáis discutiendo? Dice, pero dejaré el pan tranquilo, hombre. Pero no he alimentado. ¿Cuántas canastas sobraron de la alimentación de los 5.000? Tantas. ¿Y de los 4.000? Tantas. Pues no os preocupéis por el pan. ¿Que no estamos hablando de eso, por favor? ¿Atender? Y ahí sabemos que la alimentación de los 5.000 y de los 4.000 son dos cosas diferentes. Muy bien, eso lo tenemos en Mateo 16, por ejemplo. La rivalidad interna potenciada por las madres. ¡Ay, no!
Perdona. Las madres de la Iglesia. Qué maravilla, las madres. Lo que no arregla una madre, fíjate, y lo que no enreda una madre a veces. Ahí va Salomé y dice, nenes, tranquilos, que esto lo ha arreglado tu madre, y ya verás, ven conmigo. Que no os atrevéis porque no tenéis reaños, no tenéis lo que hay que tener. Y entonces va una madre a arreglar, dice, Señor, perdona un momento que tengo que hablar contigo. Luego ya sigues con lo que estaba haciendo, pero dame un momento. Que mira, cuando vengas en tu reino, para que veas que yo creo que sí, que tú eres, sí, ciertamente, no tengo ninguna duda, creyente auténtica, fiel, que mis hijos se sienten en tu reino, uno a la derecha y otro a la izquierda. Una mujer de negocios, estupendo. Ay, las madres, lo que arreglan las madres y lo que lían las madres. Bien, y así tenemos las cosas. Su paciencia, pues, su perdón. El perdón a Pedro y la restauración de ese hombre, ¿no? Que le negó. El perdón y la conversión de Pablo. Pablo dice en 1 Corintios 15, dice, yo no me merezco ser apóstol. Yo no me lo merezco ser apóstol. Porque perseguía a la iglesia de Cristo. Yo he sido lo peor. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Bien. Su amor incondicional. Juan 17 es la oración del amor de Dios, en este caso a través de Cristo, ¿no? Pero me gusta más, es más cortito, Juan 13:1, que dice, y habiéndolos amado, los amó hasta el fin. Que quiere decir que estaba a punto de ser crucificado y ellos seguían ahí dando guerra. Todos con los pies sucios, dispuestos a comer para que nadie, pues bueno, ya no sé, alguien limpiara los pies, no sé, alguna solución vendrá de algún sitio, oraremos. Vamos a orar para que alguien, no sé, surja una idea y alguien nos limpie los pies. Porque cuando no sabemos qué hacer y no queremos hacer nada, oramos. Qué triste cuando la oración es la excusa para la inacción. Ahí todos quietos mirándose los pies y dicen, pues tú los tienes peor que los míos, ya te levantarás tú. Anda que no. Dice, y los amó hasta el fin. Y entonces se levantó y les lavó los pies. Él que tenía que estar por él en esos momentos terribles que venían. En el momento más inadecuado, porque necesitaba poder estar por él. Ellos aún dando guerra, y así somos nosotros. Y nos hemos de preguntar, por tanto, cómo es nuestro amor, ¿no? ¿Cómo es nuestro amor? En 2 Corintios 7:10 dice que nuestras miradas, decisiones y juicios a los hermanos, cuando fallan, pueden producir muerte o salvación. Y la pregunta sería si nuestra mirada produce muerte o salvación. Y finalmente, el Señor no solamente nos conoce personalmente, que eso es una maravilla, y también da miedo. Y a pesar de todo nos ama, sino que el Señor, por su gracia, nos cambia. Y cambió a Pedro, ¿verdad? Tan tradicionalista, tan judío, tan estricto, ¿no? Y el Señor le hizo ver que una persona que era gentil tenía tanto derecho a la salvación como él, y el Espíritu Santo también le podía cambiar el corazón y bendecirle. Y el Señor le dijo a Pedro, lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. ¿No es eso, hermanos, una alegoría formal de decir, el hermano que tienes ahí delante, ¿no lo he limpiado yo también? Aunque a ti no te lo parezca, ¿por qué lo llamas inmundo? ¿Quién eres tú para considerar a tu hermano inmundo? Si yo también le salvé y le cambié su corazón. A veces consideramos a nuestros hermanos como si fueran inmundos. El Señor nos cambia. El Señor nos cambia. ¿Qué decir de Pablo, verdad? El hombre que tenía todas las piezas del puzzle, él era teólogo, conocía muy bien la palabra, mejor que nadie. Mejor que nadie. En un concurso bíblico ganaría siempre. Siempre. Tenía todas las piezas del puzzle, pero las tenía todas mal encajadas. Le faltaba colocar bien la principal y entonces todas se encajarían. Y un día el Señor le tuvo que venir y darle en los morros y decirle un poco, no seas burro,
que dura cosa te es dar coces contra el aguijón, no seas burro, perdonad hermanos, y abre los ojos del Espíritu y mira, ¿por qué me persigues? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? Estás persiguiendo aquello que dices defender, ¿verdad? El error más terrible que alguien puede cometer, ¿no? Bueno. Dice en 2 Corintios 5:17, con esto hemos acabado, lo conocéis de memoria. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Bien, es verdad que Cristo es el autor de la vida y de la nueva vida, pero la pregunta es si las cosas viejas pasaron. Y si en nuestra vida todas son hechas nuevas. Eso me pregunto yo. Porque ahí estamos los creyentes tortuga metidos dentro, ¿no? Y bueno, la palabra de Dios dice en Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Y seguimos discutiendo el papel de la mujer en el siglo XXI. Me parece triste, me parece triste. Pero voy a dejar ese tema porque no me toca. Uno de mis textos preferidos, y en más de un bautismo se lo he encomendado a alguien de parte de la Iglesia, es Filipenses 1:6, donde el apóstol dice, y lo conocéis de memoria, dice, estando persuadido de esto, convencido, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso nos da una confianza tremenda. Sí, lo que pasa es que hay otro texto, que también es muy bonito, que es la réplica a este. 2 Timoteo 4:7, dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sí, son dos textos que nos hablan de la misma realidad desde dos puntos de vista. Que el Señor, podemos estar convencidos que trabajará con nosotros hasta el último día de nuestra vida, no lo podemos dudar. Porque cuando le conocemos mínimamente sabemos que es así. Pero nosotros, ¿qué batallas peleamos? ¿Qué batallas peleamos nosotros? ¿Qué batalla? El Señor dice que independientemente de cada plato, el plato de la familia, el plato del sexo, el plato del trabajo, el plato de la amistad, el plato de lo que queráis, ¿no? De los valores morales, el plato de lo que sea, dice que el ingrediente de cada plato está diciendo que hay que poner en cada plato es la fe. Y ponerlo o no en ese plato, ¿y por qué no lo pusiste en aquel? Esa es la lucha verdadera que tenemos los creyentes hasta el último día. Vivir una vida de fe o no. Ser creyentes genuinos o no. Y Pablo dice, estoy contento porque de todo lo que me ha pasado en la vida, dice, he guardado la fe. He guardado la fe. Y he peleado la buena batalla, que es poner la fe en cada plato de mi vida, en todo lo que me había de comer. Pues que el Señor nos bendiga y nos ayude a saber reconocernos entre nosotros de otra manera. Ver cómo somos de verdad. Ver cómo el Señor quiere que seamos y pelear la buena batalla de la fe. Amén. Pues damos gracias al Señor por su palabra esta mañana. Muchas veces cuando miro los personajes de la Biblia, los discípulos en este caso, dices, pues Señor, ¿no había otras personas mejores para escoger? Y somos dados mucho a mirar, ay, qué tercos que eran los apóstoles, o qué tercos eran los israelitas en el Antiguo Testamento. Estaba hablando con alguien del consejo el otro día, no estamos seguros, estamos mirándolo, pero de aquí a los próximos 12 meses, 18 meses, hará el 75 aniversario de la Iglesia aquí en Reus. Si estamos aquí 75 años después, no es por nosotros, porque yo soy igual, el Señor me conoce, ha tenido mucha paciencia conmigo. Y si esta iglesia sigue existiendo hoy, no es por ninguno de los que estamos aquí, sino porque el Señor nos ha cambiado. Y pues que esa oración, eso lo tengamos siempre en cuenta para que el Señor nos siga bendiciendo. Pues vamos a acabar con el último cántico esta mañana.
Somos un pueblo de Dios, y es lo que hemos estado viendo. Somos un pueblo especial, como hemos visto, no porque somos majísimos, sino porque el Señor nos ha cambiado. El Señor podía haber cogido cualquier persona de la ciudad de Reus o de cualquier otro sitio para estar haciendo su obra aquí en Reus. Somos un pueblo especial, no por nosotros, sino porque el Señor nos ha cambiado. Y somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Y también vemos, al continuar la historia de la Iglesia, vemos en Hechos lo que el Señor pudo hacer con ese grupito de personas, con todos sus defectos, pero sí que fueron anunciando ese Evangelio, y ese Evangelio cambió el mundo. Así que vamos a cantar, nos vamos a poner en pie, vamos a cantar este cántico número 126. Gracias por querer que formemos parte de su pueblo especial, Señor.